En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador una buena noticia acerca de las afores. El día de hoy el presidente informa sobre la reducción de cobros para las pensiones de los trabajadores y el sistema de ahorro para el retiro y las afores, con el fin de garantizar mejores condiciones para el retiro y una pensión digna. Informa a los trabajadores que los ahorros están seguros y sus pensiones están aseguradas, respaldadas por el Gobierno de la República, y se buscará aumentar el fondo para el retiro de los trabajadores con el fin de que cuenten con una pensión justa. El día de ayer fue un día difícil por la violencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en el que perdieron la vida hasta hoy 25 personas. Los presuntos responsables, miembros de bandas delincuenciales, habían sido detenidos por la Marina y fueron puestos en libertad por la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General de la República atraerá el caso, lo revisará y verificará la responsabilidad de estas personas y también revisará el posible contubernio con autoridades. Aún con recesión mundial y con la crisis en todo el mundo, las pensiones están garantizadas. El Poder Judicial realiza ya una limpia de jueces que han brindado protección a delincuentes, y es facultad del Gobierno federal el garantizar la paz social. Se tiene un avance del 92% en la entrega de pensión universal para adultos mayores. Comisiones del SAR. Las comisiones irán disminuyendo de manera paulatina hasta llegar al estándar de cobros internacionales, con lo que se logrará que cuando el trabajador se retire tenga un 10% más. El SAR es el pilar del sistema de seguridad social del país para el bienestar de los trabajadores mexicanos. En los últimos años se ha convertido en la fuente de financiamiento más importante en el país y actualmente representa más del 15% del Producto Interno Bruto. Las pensiones de los trabajadores dependen del ahorro, el periodo de retiro, la expectativa de vida, ahorro voluntario, rendimiento y las comisiones. Esta última es la que informa y que implica la disminución de comisiones para garantizar una pensión digna. En 2008 las comisiones fueron del 1.89%, bajando de manera paulatina. Hasta el 2018 las pensiones fueron del 1.01%. Al inicio de esta administración se logró un acuerdo para la reducción del 0.98%. Con los parámetros actuales es difícil pensar que se tendrá una pensión digna para asegurar la vejez, y se necesita una reforma a la estructura actual urgentemente. Se transita a lograrlo con este primer paso que implica la disminución de comisiones que se dará de manera constante durante todo el sexenio. Combate a la corrupción. Sí, estamos trabajando, es un proceso. El gobierno actúa con una estrategia para tratar los grandes problemas nacionales. La corrupción no es parte de la cultura en México. Hay valores en la población y se inició el combate a la corrupción desde arriba. Como parte de un sistema presidencialista, si se elimina la corrupción desde arriba, permeará hacia abajo. También se iniciarán acciones para eliminar la corrupción en todo el gobierno. Se trabaja ya en estrategias en oficinas y mandos medios del gobierno. Se presentará una iniciativa de reforma legal para tener una ley de confianza que permitirá la suspensión de funciones de los inspectores. Ya no habrá vigilancia y regulación en establecimientos comerciales y empresas. Solo permanecerá la vigilancia en combustibles. Esta ley de confianza será responsable de respetar la ley y se realizarán revisiones por medio de sorteos de manera periódica para verificar que se estén cumpliendo los reglamentos. Si se actuó correctamente se les dará un certificado por buen comportamiento, y si se mintió se aplicará en la ley y será enlistado para ser supervisado permanentemente. Regulación de medios. No creo en la regulación, creo como lo sostenía Sebastián Lerdo de Tejada, que la prensa se regula con la prensa. Respecto a la propuesta del diputado del Partido del Trabajo para regular medios de comunicación, manifestó el presidente ser partidario de la libertad de expresión. No cree en la regulación y piensa que la prensa se regula con la prensa. Y aprovecha para decir que no tuvo nada que ver en la salida de Televisa de Carlos Loret de Mola. Nunca ha pedido a un director de un periódico o a un dueño de estación de radio o televisión que censure a un periodista. Aprovecho para decir que no tuvimos absolutamente nada que ver en la salida de Televisa de Loret de Mola.
Morena. Hará la entrega de una carta a los integrantes de Morena, en donde dejará en claro que se luchó durante muchos años para no utilizar al gobierno en favor de un partido. Por esta razón no se actuará de la misma manera. El gobierno no intervendrá en las elecciones en Morena ni en ningún partido, y mucho menos en procesos electorales. Los servidores públicos que participen en procesos de elección popular tendrán que renunciar a sus puestos en el gobierno. Les pedirá que mantengan sus ideales y principios. La ambición del poder por el poder es lo que provoca que un partido se destruya. Si Morena se echara a perder, renunciaría y pediría que le cambiaran el nombre, porque el nombre de ese partido dio la posibilidad de llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Aeropuerto en Santa Lucía. Ya se concluyó la liquidación con todas las empresas que tenían contratos. Ya se concluyó la liquidación con las empresas que tenían contratos con el aeropuerto de Texcoco el día de ayer. Se cumplió con el compromiso de hacerse cargo el gobierno de bonos y no afectar a ningún inversionista, y no quedará a deber ni un peso a los constructores. Todo esto se logró sin acudir a instancias legales. Todo se realizó por medio del diálogo. El problema de la saturación del actual aeropuerto se resolverá con un ahorro de más de 100,000 millones de pesos. Esto se logrará con la rehabilitación del actual aeropuerto modernizándolo, con la reactivación del aeropuerto de Toluca, que estaba prácticamente en el abandono, en donde el gobierno federal será el accionista principal, y finalmente con la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Esto a pesar de la lluvia de amparos, por lo que lo comentado ayer por Carlos Slim de retomar el proyecto del aeropuerto de Texcoco no tiene ninguna posibilidad y será una metrópoli cultural. Bueno, nos vemos mañana platicamos. Hoy le voy a pedir al secretario de Comunicaciones que ya informe sobre este finiquito en el aeropuerto que se iba a construir en Texcoco, ¿sí?, en el lago de Texcoco. Entonces van a informarles el día de hoy. Muchas gracias. Los invitamos a ver el video de las razones de la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Dejamos la liga de este video en la caja de comentarios. Agradecemos a todos nuestros escuchas por formar parte de este canal, y en especial el día de hoy enviamos un respetuoso saludo a Flor Huntman por su participación activa en sus comentarios. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.